Capítulo 316. 13 de noviembre de 1945 Palacio de Versalles, París, Francia. El grupo de autodenominados patriotas que quería derrocar al gobierno podrido que colaboraba con Alemania y formar un nuevo gobierno para el pueblo francés fue aplastado por Alemania antes de que pudieran siquiera intentar algo. Entre los que participaron en el golpe, todos los que murieron fueron arrestados y entrevistados uno a uno por la Gestapo, y los que murieron, es decir, los que se suicidaron o fueron asesinados durante el combate o la huida, fueron quemados en un incinerador y reducidos a cenizas. El rostro de Pétain estaba lleno de vacío. Como el golpe fue bloqueado de antemano, se evitó el peor escenario posible, pero estaba preocupado porque estaba claro que la intervención alemana sería aún más fuerte que antes. Blomberg se jactó fervientemente ante Pétain de que si no hubiera sido por la perspicacia del gran Führer, Francia se habría convertido nuevamente en un mar de fuego como lo fue hace 5 años, pero esto no cayó en oídos del mariscal Roh. ¿Qué planean hacer? ¿Me preguntas por qué no lo sabes? Por supuesto que te llevaremos a Alemania y te juzgaremos. Blomberg dijo. Pero no son franceses. Aunque recibimos ayuda de Alemania, ocurrió en suelo francés y los culpables son franceses. ¿Cree usted que es correcto juzgarlos en Francia? Un Pétain agitado ofreció su propio contraargumento, pero Blomberg resopló como si hubiera esperado este contraargumento. Enemigo. Entre los planes de las fuerzas golpistas estaba un ataque terrorista contra las tropas alemanas estacionadas en París. Y en el proceso de represión de las fuerzas golpistas, se produjeron bajas en nuestro ejército. Sobre todo, dado que el gobierno alemán reconoció y respondió al plan golpista antes que el gobierno francés, también es responsabilidad de Alemania castigar a las fuerzas golpistas. ¿Cree usted que el gobierno francés habría sido capaz de resolver esto por sí solo si no hubiera sido por la ayuda de Alemania? Pétain sintió que le temblaban las manos y los pies ante el comentario que ignoraba descaradamente a Francia. Pero lo que decía Blomberg era cierto. Hasta que Alemania se lo informó, Pétain no tenía ni idea de que se estaba tramando una conspiración de ese tipo entre bastidores. Las palabras de Blomberg aún no habían terminado. Anunció unilateralmente que aumentaría el número de tropas estacionadas en Francia en preparación para amenazas inesperadas en Francia. Naturalmente, los costes adicionales que esto supuso corrieron a cargo de Francia. Aún así, Su Excelencia el Führer se negó a tomar medidas adicionales, alegando que en Francia hay mucha gente que comparte las mismas opiniones que Alemania. Francia no debe olvidar nunca este favor. Por supuesto, mariscal. ¿Cómo no alegrarnos de que Su Excelencia el Führer piense en Francia? Laval inclinó la cabeza repetidamente y aduló a Blomberg. Pétain sintió que se le revolvía el estómago. Aunque haya ocurrido en Francia, no puede ser castigado según los deseos de Francia. Además, si la intervención de Alemania se vuelve más severa de lo que es ahora, nunca será menos severa. El problema mayor fue que Francia no tenía justificación para rechazarlo. ¿Cómo se resolvería esto si la carga impuesta a Francia se incrementara provocando la ira de Hitler? Blomberg también pidió cautela, diciendo que el pago de la compensación que Francia debe a Alemania se ha retrasado recientemente. Laval no tuvo más remedio que agachar la cabeza también en este caso. Henry Giraud, quien era el líder de las fuerzas golpistas, fue arrestado por el ejército alemán cuando intentaba huir a Suiza en un avión militar. Jacques Duclos, líder del Partido Comunista francés, se suicidó mientras huía de la persecución de la Gestapo porque sintió que no había esperanza. La muerte del comunista Duclos no provocó ningún cambio de actitud en Pétain, pero el caso de Giraud fue diferente. Aunque planeaba traición, Pétain, que conocía su patriotismo hacia Francia, intentó negociar para salvar al menos a Giraud. Desde el momento en que nació Girm, fue una persona diferente de los comunistas que voluntariamente vendieron no solo a su país sino también a sus padres y hermanos. Aunque me uní a los comunistas, probablemente fue mi propia elección para Francia. Henry Giraud, ¿no podrías al menos hacer que lo juzgaran en Francia? No. Es una orden de Su Excelencia el Führer que Henry Giraud sea deportado a Alemania. Aunque fue liberado gracias a la gracia del Führer y regresó a Francia, planeó una revuelta uniéndose a los comunistas, por lo que definitivamente será castigado en Alemania. ¿Estás planeando matarlo? Blomberg se encogió de hombros. Bueno. ¿No lo sabremos solo después de que termine el juicio? Por favor, ayúdenme a evitar la pena de muerte. Girm, aunque sus pecados fueron grandes, luchó por Francia.
Esto quiere decir que soy una persona diferente de los comunistas desvergonzados que hablan de su patria ideológica y traicionan voluntariamente a su país. Ante la sincera petición de Petain, Blomberg asintió como si no tuviera otra opción. Déjame decirte algo, pero no te hagas ilusiones. Es una cuestión de criterio. Gracias, mariscal. Aunque Hitler es un ser humano sin sangre ni lágrimas, no mataría a gente sin piedad, aunque diga esto. Sin embargo, Hirm nunca podrá volver a pisar suelo francés. Puede que no sea comparable con Petain, que tiene 89 años, pero Giraud también tenía 66 años, por lo que si es condenado a cadena perpetua, envejecerá y morirá en prisión antes de que se pueda discutir la libertad condicional. Petain sintió náuseas al pensar en el soldado que luchó por Francia muriendo solo en una prisión alemana. Amigo estúpido. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? 26 de noviembre de 1945. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania. Los franceses que planearon un golpe de Estado fueron transportados a Alemania y la mayoría fueron condenados a muerte. Las ejecuciones se llevaron a cabo inmediatamente después de que se dictaran las sentencias. Francia ni siquiera ha hecho ruido. Simplemente nos observan, temerosos de que nuestra intervención empeore a causa de este incidente. Resulta que ya hicieron algo en el Ruhr en el pasado, por lo que ni siquiera se atreverían a protestar. Aún así, mostré misericordia y condené a Henry Giraud, quien sirvió como el verdadero líder de las fuerzas golpistas, a cadena perpetua. Giraud fue encarcelado en la fortaleza de Kniepstein, cerca de Dresde, donde había estado preso anteriormente. En la historia real, Hirm descendió por los muros de la fortaleza, se disfrazó de local y escapó a Francia, por lo que Dios aconsejó a la gente que prestara mucha atención a la vigilancia de Hirm. Esta vez, lo asignaron a un régimen de aislamiento en el sótano de la fortaleza y solo se le permitió hacer ejercicio en el patio de armas dentro de la fortaleza durante 1 hora al día. Para el propio Hirm, vivir no es vivir, pero se salvó de la pena de muerte, así que creo que esto es suficiente. Si ganas, ganarás la guerra. De lo contrario, debería haberme quedado callado y haber vivido como los demás. Cuando el incidente francés estaba llegando a su fin, se llevaron a cabo ejecuciones de criminales de guerra al otro lado del mar, en Tokio. Sin mencionar a criminales de guerra clave como Hideki Tojo y Eitaro Kimura, incluso el emperador Hirohito fue ejecutado. Cuando se difundió la noticia de la muerte de Hirohito en la horca, miles de personas en todo Japón se abrieron en canal o saltaron desde acantilados. Idiotas. Aunque muera gente, el emperador muerto nunca volverá con vida, así que no entiendo por qué hacen algo tan inútil. Es un hombre que llevó a su gente al campo de batalla para preservar su posición y luego dijo que no me conocía. Sin embargo, aquí los juicios por crímenes de guerra se han llevado a cabo de forma mucho más rigurosa y exhaustiva que en la historia original, y las fuerzas aliadas han estado estacionadas en Japón durante bastante tiempo y se centrarán en eliminar el militarismo que ha permeado a la sociedad en su conjunto, causando fricciones con los países vecinos por cuestiones de la historia pasada. No pasará nada. No sé si surgirá como una potencia económica como en la historia real, pero de una cosa estoy seguro. De verdad. Como resultado de la aniquilación del Partido Comunista Chino en la sexta operación Primer Ataque, que evitó que se produjera la guerra civil china, el gobierno nacionalista chino también envió una fuerza de ocupación a Japón. El territorio japonés asignado a China es Shikoku. Además de Shikoku, la capital, Tokio, también fue designada como área separada bajo la jurisdicción del Ejército Nacional Revolucionario. Hasta el momento no ha sucedido mucho, pero el problema es que los soldados del Ejército Nacional Revolucionario, que han estado expuestos al mal debido a la guerra que dura 7 años, están causando varios incidentes y accidentes en el área ocupada. El Ejército Nacional Revolucionario es un ejército que ha cometido fechorías y derrotas incluso contra su propio pueblo. ¿Cómo puede entonces ser atroz para su enemigo, los japoneses? Lo grave es que los japoneses que no pudieron superar la derrota del Ejército Nacional Revolucionario, que, si lo pensamos, es autosuficiente, estén abandonando sus lugares de origen y migrando a zonas bajo la jurisdicción del ejército estadounidense, británico o australiano. El alto mando aliado, que en un principio había hecho la vista gorda ante los daños sufridos por Japón por parte de China, parecía no poder soportarlo más e incluso envió un documento de protesta al Ejército Nacional Revolucionario pidiéndole que se contuviera.
La jurisdicción de la capital, Tokio, parece ser mejor que la de Shikoku, pero incluso aquí no faltan comportamientos y se dice que cientos de japoneses ya han sido ejecutados sumariamente por violar el toque de queda. Esta situación continuará por el momento. La guerra parecía haber terminado y Chiang Kai-shek comenzó a organizar su casa con seriedad. Se redujo la autoridad de cada caudillo, que anteriormente gobernaba como un país dentro de otro país, y se fortaleció la centralización, y los caudillos que se opusieron a esto fueron convocados a la capital, Nanjing, y detenidos. Un ejemplo representativo fue el nombramiento de Shen Shikai, un señor de la guerra que gobernaba la región de Xinjiang, como ministro de Agricultura y Silvicultura. Además, también se intensificó la presión sobre el Tíbet, que se había separado de China en 1912 y actuaba como país independiente de facto. Es un honor conocerlo, honorable presidente. Jajaja. Por favor, ven rápido. Por esta razón se envió una delegación del Tíbet a Berlín. Aunque la Alemania nazi y el Tíbet parecen no tener nada que ver entre sí, sorprendentemente no faltó el intercambio. La persona que desempeñó un papel importante en los intercambios entre Alemania y el Tíbet no fue otro que Himmler. Himmler, que estaba empapado de ocultismo, estaba convencido de que el Tíbet era el origen de los arios y recopiló pruebas del asentamiento ario en el Tíbet y de la invasión del Tíbet cuando estalló la guerra con Gran Bretaña. Se envió un equipo de investigación como investigación preliminar para atraer al país hacia los aliados de Alemania y utilizarlo como puesto avanzado para un ataque a la India. La expedición SS al Tíbet, dirigida por el capitán de las SS Ernst Schäfer, ornitólogo y explorador del Instituto de Arqueología y Eugenesia de las SS, Ahnenerbe, llegó al Tíbet, recolectó varios documentos y semillas antiguas y regresó a Alemania. En la historia real, la segunda expedición no pudo realizarse debido a la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, pero aquí, debido a que ganamos la guerra, se organizó la segunda expedición que Himmler y Schäfer habían esperado y volvió a visitar el Tíbet. Los tibetanos dieron la bienvenida al equipo de expedición de las SS que visitó su país y ayudaron activamente con la topografía, la investigación de la flora, la fauna y los documentos antiguos, y la recolección de semillas. Actualmente, las semillas que el equipo de la expedición trajo del Tíbet a Alemania se están mejorando para adaptarlas al clima y al suelo europeos, y estas semillas mejoradas desempeñarán un papel muy importante en la alimentación de los europeos. Los documentos antiguos donados por los tibetanos también serán de gran ayuda en el estudio de la historia antigua. Como muestra de gratitud por la hospitalidad brindada a los miembros de las SS, que eran extraños, la bandera del león de las montañas de nieve fue colgada en Berlín. Debe haber sido una visión muy conmovedora para los tibetanos, que eran un país independiente de facto pero formalmente un país no reconocido por la comunidad internacional. Como era de esperar, su propósito era pedir ayuda a Alemania para contrarrestar la amenaza de China. Como se mencionó anteriormente, es seguro decir que el Tíbet es un país independiente de facto, con su propio gobierno y un ejército separado, pero sus limitaciones eran claras ya que era un país no reconocido que no recibió reconocimiento mundial. El único país que reconoció al Tíbet como un país separado e independiente, en lugar de parte de China, fue Gran Bretaña. Alemania también reconoce al Tíbet como país, pero formalmente el Tíbet todavía es un país no reconocido en Alemania. Gran Bretaña, que había estado interesada en el Tíbet, también perdió interés en la cuestión del Tíbet después de perder la India. La India, que limita con el Tíbet, está en medio de una guerra civil, por lo que no hay tiempo para preocuparse por los asuntos de otros países, y Estados Unidos también es indiferente a la cuestión del Tíbet. Al final, la única esperanza del Tíbet era Alemania. Señor presidente, le pido que reconozca al Tíbet como país independiente. Los chinos no están tratando de gobernar el Tíbet como un estado vasallo como lo hicieron durante la dinastía Qin, sino que están tratando de integrarlo completamente en su territorio. El único país que puede salvar al Tíbet es Alemania. Así que por favor. Tan pronto como terminó la sesión de fotos y comenzó la reunión en ausencia de periodistas, la delegación tibetana me pidió que reconociera al Tíbet como país oficial. También conozco bien la situación a la que se enfrenta el Tíbet. Una luz de anticipación se iluminó en los rostros de la delegación tibetana. Pero China también es un aliado importante del Tercer Reich. China, la mayor amenaza para el Tíbet, actualmente tiene estrechos vínculos con Alemania y también será un mercado importante para Alemania en el futuro. Los rostros de los tibetanos se oscurecieron en un instante mientras adivinaban lo que iba a decir.
Creo que si el Tíbet es reconocido como país oficial, la relación entre Alemania y China se verá sacudida. Bueno, entonces, los rostros de la delegación palidecieron. Supongo que la broma terminará aquí. Si sigo haciendo esto, realmente me va a dar un infarto. Pero no os preocupéis. Alemania no es un país que ignore las dificultades que afronta el Tíbet. Oh. ¿Qué quieres decir? Reconoceremos al Tíbet como un país oficial. En la capital, Lhasa, solo hay misiones diplomáticas británicas y chinas, ¿no es así? Ahora tendremos que construir muchas embajadas nuevas. Si Alemania reconoce al Tíbet como un país formal, toda Europa reconocerá al Tíbet, y dado que Europa ha reconocido al Tíbet, Estados Unidos y otros países también tratarán al Tíbet como un país adecuado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias al presidente, el destino del Tíbet ha cambiado. ¿Cómo debería pagar este favor? La delegación inclinó la cabeza repetidamente y me expresó su gratitud. Reconocer al Tíbet como país oficial ya era una idea que se venía gestando desde hacía algún tiempo. En ese momento, un enviado fue enviado del Tíbet a Alemania, así que se lo dije directamente. Como alguien que nació como ciudadano de un país que había perdido su país ante potencias extranjeras, era muy difícil ignorar al Tíbet, que estaba en la misma situación. El amigo que está sentado a mi lado puede estar pensando diferente a mí. Es demasiado pronto para sorprenderse. Himmler, que ya estaba ansioso por morir incluso antes de que comenzara la reunión, empezó a hablar tan pronto como le pasé el testigo. ¿Qué es lo más necesario para proteger al país? ¿No son los militares? Así es. No todos los ejércitos son iguales. Solo un ejército moderno y fuerte puede proteger al país. Tienes razón. Entonces, estoy pensando que las SS podrían proporcionar alguna ayuda para modernizar el ejército tibetano, ¿es eso realmente cierto? Sí. Y nos gustaría enviar un grupo asesor de oficiales seleccionados por las SS al Tíbet para que se encarguen del entrenamiento del ejército tibetano. ¿Qué opinan? Bueno, somos muy bienvenidos. Más bien deberíamos pedirlo. Por supuesto, la respuesta de la delegación fue una cálida bienvenida. No hay país que rechace una oferta de las SS, una de las élites del ejército alemán, considerado el ejército más fuerte del mundo, para ayudar personalmente a modernizar su ejército. Himmler se aclaró la garganta y dijo lo que más quería decir. A cambio, tengo un favor que pedirte. ¿Qué es eso? Café helado. No es nada más, pero en la SS se están realizando investigaciones. Si cooperan con la investigación en el Tíbet, creo que la relación entre Alemania y el Tíbet se hará aún más estrecha. Por supuesto que tengo que ayudar. Diga lo que quiera. Haremos todo lo que podamos para ayudar al Tíbet. A primera vista, sería una investigación ocultista inútil. La última vez que hiciste tanto alboroto por encontrar el Balmung de Siegfried, ¿qué intentas encontrar esta vez? ¿La piedra filosofal? ¿La entrada a Shambhala? Sea como fuere, hace mucho tiempo que a Himmler le desgarraron la boca hasta las orejas. Así es, mientras seas feliz, está bien. Ahora que la guerra terminó, deberías ser libre de hacer lo que quieras. Es mucho mejor que crear un grupo de caballeros de las SS en Borgoña o Crimea, ¿verdad? No hablarás tonterías sobre establecer un protectorado tibetano, una oficina de caballeros SS tibetanos o una comisión estatal tibetana más adelante, ¿verdad? Capítulo 317. Me pregunto si esto es realmente necesario. ¿Para qué otra vez, Ribbentrop? Me pregunto cuántas veces he dicho esto ya. Sentí un hormigueo en la nuca, pero quería que me diera una explicación, así que le hice un gesto para que hablara. China quiere subordinar al Tíbet a su propio poder. Si reconocemos al Tíbet como país independiente, ¿no se sentiría China secretamente disgustada? Ah, eso fue todo. De hecho, como dijo Ribbentrop, Chiang Kai-shek, que planea gobernar el Tíbet, puede estar insatisfecho con el reconocimiento por parte de Alemania del Tíbet como país oficial. Entonces. ¿Sí? ¿Qué van a hacer entonces? Aunque China es amiga de Alemania, somos superiores a China en esa relación. ¿Hay alguna razón para que sigamos de cerca a China en la cuestión del Tíbet? Sé que en el siglo XXI habría sido exactamente lo contrario, pero no aquí. Estamos en 1945 y China es más grande en extensión territorial, pero en términos de poder nacional, Alemania es varias veces más grande que China. Aunque China puede preocuparse por Alemania, no hay absolutamente ninguna necesidad de que Alemania se preocupe por China.
Incluso si no está satisfecho con el reconocimiento alemán del Tíbet como país oficial, ¿qué va a hacer? No importa lo que diga China, simplemente ignórelo. Y, si Chiang Kai-shek tiene su forma de pensar, ¿dirá cosas malas sobre Alemania solo por el Tíbet? Aunque Chiang Kai-shek es un sinocentrista, no es tan estúpido como para meterse en problemas con Alemania por la cuestión del Tíbet. Más bien, es todo lo contrario. Lo que lamento es que se trate de Chiang Kai-shek y no de mí, por lo que, aunque se acumule cierta insatisfacción en mi interior, no podré mostrarla por fuera. Incluso si la guerra con Japón terminó y el Partido Comunista fue erradicado hace mucho tiempo, no hay nada bueno en el deterioro de las relaciones con Alemania. Si el mercado chino crece en 20 o 30 años, Alemania también intentará vender productos a China, pero si China hubiera estado más pendiente de Alemania, habría sido más probable ver esta relación revertida. Al menos mientras esté viva. Es correcto lo que dijo el presidente. Himmler, que miraba a Ribbentrop con desaprobación por su objeción, decidió que era el momento y declaró su participación en la guerra. Piénselo bien. Si rechazamos la petición del Tíbet, pero Estados Unidos, que compite con Alemania, acepta la petición del Tíbet, ¿cuál será la posición de Alemania? ¿Y qué pensarán los países del mundo cuando vean esto? No hay duda de que intentarán apegarse más a Estados Unidos que a Alemania. ¿No es así, señor Führer? Supongo que sí. Los tibetanos tienen, sobre todo, sangre aria. Aunque hay una gran diferencia de origen, en un sentido amplio, los tibetanos son hermanos lejanos con los mismos antepasados que nosotros, los alemanes. El pueblo ario debería ayudarse mutuamente y sobrevivir, pero ¿deberíamos ignorar las dificultades que afronta un pueblo con sangre aria? ¿Por eso estabas tan enojado? Cuando Alemania reconoció al Tíbet como país oficial, los países europeos y los países del Medio Oriente y Asia Central bajo influencia alemana también reconocieron al Tíbet. Luego, Estados Unidos también reconoció al Tíbet como país oficial. No solo los países que siguieron a Estados Unidos reconocieron al Tíbet, sino que Estados Unidos incluso prometió una enorme cantidad de ayuda al Tíbet, probablemente sea para mostrárselo a los países que están preocupados por Alemania y Estados Unidos. Mira. En Estados Unidos somos más grandes que esos alemanes. Si te unes a nosotros, disfrutarás de mayores beneficios que si te unes a Alemania. Ahora que las dos superpotencias, Alemania y Estados Unidos, han reconocido al Tíbet como país oficial, la posibilidad de que éste se convierta en parte de China y desaparezca del mapa ha quedado prácticamente eliminada. Sorprendentemente, China no reaccionó de ninguna manera. Tal vez, a pesar de estar enfadada por dentro, decidió permanecer en silencio porque el poder nacional de China no podía soportarlo. Mientras tanto, pasaron los años y ya era 1946. La guerra civil en la India aún continuaba. Pero, al fin y al cabo, dicen que no hay negocio delante de la página. Los hindúes obtuvieron la ventaja en la guerra civil al demostrar una superioridad numérica abrumadora sobre los musulmanes. De hecho, desde el comienzo de la guerra civil, la propaganda de los hindúes era casi predecible. No, los hindúes nunca fueron rechazados desde el comienzo de la guerra civil. Los países musulmanes vecinos de India, Irán y Afganistán mantuvieron su neutralidad, pero estaba claro que en secreto querían la propaganda de sus hermanos musulmanes. No es que Irán y Afganistán estén en malos términos con la India, pero no hay un dicho que dice que los cangrejos de río están de un lado. Por eso ejerzo una ligera presión sobre Irán y Afganistán para que no interfieran en absoluto con lo que ocurre en la India. Aunque no dijeron específicamente qué sucedería si violaban esta regla, las dos personas ingeniosas lo entendieron claramente, e incluso cerraron los ojos y los oídos a la ayuda que venía de sus hermanos musulmanes de la India y fingieron no darse cuenta. Aún así, hicieron la vista gorda ante la posibilidad de aceptar refugiados musulmanes que cruzaban la frontera para exiliarse. Si permanecían en la India, serían masacrados por los hindúes. A medida que la guerra civil se prolongaba, los hindúes poco a poco comenzaron a cansarse. Ya no tenían nada, pero cuando estalló la guerra civil, sus vidas se hundieron en la clandestinidad y decenas de miles de personas murieron de hambre. A finales de 1946 y principios de 1947, tanto hindúes como musulmanes comenzaron a buscar un compromiso. El arduo trabajo de Nehru y Bose fue grandioso, pero la razón más importante fue que todos los indios, independientemente de su religión, estaban hartos de la guerra civil.
Aunque se logró la independencia, la calidad de vida disminuyó en comparación con el período colonial británico y los indios se cansaron de las batallas diarias y el terrorismo. Los indios, exhaustos, empezaron a anhelar la paz. El odio hacia el otro bando no se calmó, pero el pueblo indio estaba tan harto de la guerra civil que incluso olvidó ese odio. También era importante que avanzáramos e instáramos a las negociaciones. Estimulé la ansiedad del pueblo indio al hacer que Goebbels expresara su preocupación de que Gran Bretaña pudiera intervenir en la India nuevamente si la guerra civil continuaba en ese país. ¿Te gustaría volver a la época colonial británica? ¿En serio? Aunque odies a los musulmanes e hindúes de Amán, ¿no sería mejor que volver a la época colonial? ¿Y cuánto tiempo más vas a vivir el resto de tu vida luchando de esa manera? Una vez que se formó un consenso nacional para detener la guerra civil, hindúes y musulmanes se sentaron a la mesa de negociaciones. Después de largas y tediosas negociaciones, las dos religiones finalmente llegaron a un compromiso común. Los hindúes concedieron una enorme autonomía a los musulmanes que renunciaron a su independencia. Los líderes hindúes prometieron que las opiniones de los musulmanes se reflejarían en asuntos nacionales importantes, y los líderes musulmanes también se comprometieron a no pedir la independencia. De esta manera, la guerra civil india finalmente terminó con más de 6 millones de muertos. Por coincidencia, el día en que terminó la guerra civil india fue el 15 de agosto de 1947. En la historia real, este es el día en que India obtuvo su independencia de Gran Bretaña. El primer ministro de la República Federal de la India fue Nehru y el presidente fue Bose, pero los musulmanes y los sikhs ocuparon más escaños que los hindúes en el gabinete. Aunque se concluyeron negociaciones en toda regla, los radicales que no reconocieron el acuerdo llevaron a cabo ataques terroristas en varias partes de la India, pero esto disminuyó gradualmente con el tiempo. Me tomó muchísimo tiempo, realmente. Se derramó demasiada sangre y nadie sabe qué pasará en el futuro, pero el final fue bueno en comparación con el proceso. A medida que la guerra civil india se acercaba a su fin, tuve una serie de reuniones con países de Medio Oriente. Primero, empezando por Egipto, que pasó de ser un reino a una república. Muhammad Naguib, el presidente de la nueva República de Egipto, estaba interesado en el idioma y hablaba inglés, francés, alemán y hebreo, por lo que pudo mantener reuniones sin intérprete. Naguib pidió el apoyo alemán para la modernización de Egipto y, a cambio, propuso que Alemania y Egipto gestionen conjuntamente el canal de Suez, que se encuentra en territorio egipcio. Acepté la oferta de Naguib y prometí apoyo a Egipto. Aunque no pueden proporcionar mucho apoyo financiero, pueden proporcionar suficiente entrenamiento para los militares y entrenamiento de confianza para los oficiales. Transjordania, se retiró de Gran Bretaña y se convirtió en independiente en Palestina y Jordania, respectivamente. Ambos países juraron lealtad a Alemania y pidieron una pequeña cantidad de apoyo a cambio de su lealtad. Lo mismo ocurrió con Irak. El Líbano y Siria siguen siendo colonias francesas, pero también en esas regiones está empezando a surgir una opinión pública independiente. Como había hecho en Argelia y Marruecos, Petain tuvo que apaciguar al Líbano y Siria ofreciéndoles una enorme autonomía si no lograban la independencia. Aunque al principio los franceses estaban insatisfechos con la política de apaciguamiento de Petain, su poder se hizo más fuerte cuando el intento de golpe asestó un golpe irreparable a los ultraderechistas y a las fuerzas comunistas dentro del ejército. Sin embargo, en el informe enviado por Bloomberg, se dice que Petain no está muy impresionado por su aumento de poder. Esto puede deberse a que, además de que su propio poder se ha vuelto más fuerte, la vigilancia de Alemania se ha vuelto más fuerte que antes debido al intento de golpe. En general, Europa estaba en paz. En Italia, las fuerzas antifascistas y antimonárquicas están aumentando, lo que causa problemas a la familia real y al partido fascista, pero ese es un problema italiano, no alemán, así que no lo sé. No. Aunque se levantó el arresto domiciliario de Mussolini, este permaneció recluido en su casa y no apareció fuera. A veces lo único que hago es salir a caminar acompañado de guardaespaldas. En comparación con los días en que el rey era designado como líder de Italia y gobernaba como líder de facto de Italia, es realmente lamentable, pero si piensas en cómo era en la historia real, puedes decir que tienes suerte. A pesar de que perdió su poder y se convirtió en un anciano en la trastienda, ¿no es mucho mejor que ser ridiculizado colgado boca abajo de un pilar en una gasolinera?
Si en primer lugar no hubiera prestado atención a la guerra y hubiera reaccionado como Franco en la historia real, todavía estaría en el poder y comandando Italia. Ahora que todo en Europa y Oriente Medio está resuelto, decidí poner en práctica lo que había estado pensando. Estoy pensando en ir a Asia pronto. Cuando dices Asia, ¿de qué parte estás hablando? ¿De China? ¿De India? Tengo pensado visitar varios lugares. En lugar de recorrer Alemania de uno en uno, los visitaré todos a la vez. Göring, Goebbels, Todt y Speer se quedaron en Alemania porque estos muchachos tienen mucho trabajo que hacer en Alemania. En particular, dado que Göring iba a ser el próximo Führer, tuvo que comenzar sus preparativos con antelación. Ribbentrop era necesario porque la gira por Asia no era solo un simple viaje al extranjero sino una actividad diplomática seria. Brauchitsch y Reichenau, quienes renunciaron a sus cargos debido a problemas de salud, también fueron incluidos en la gira por Asia en reconocimiento a sus logros. Los puestos de Brauchitsch y Reichenau fueron sucedidos por Manstein y Bock. Guderian no pudo unirse a esta gira porque estaba ocupado desarrollando el próximo tanque de batalla principal y tenía una cirugía programada. En lugar de eso, decidí llevar a Rommel, que había estado jugando últimamente porque no tenía nada que hacer. Señor presidente, yo también me uniré a usted en esta gira por Asia. Himmler, ¿por qué haces esto? Tienes mucho que hacer en Alemania. Unos días antes de la gira asiática, Himmler vino de visita y anunció que también participaría en la gira asiática. ¿Es porque está celoso de que su rival, Ribbentrop, lo acompañe en su gira? ¿Pero Göring y Goebbels también se quedan en Alemania? Cuando dije que no entendía, Himmler me explicó por qué quería acompañarme en este viaje. ¿El Tíbet no está incluido en tu gira por Asia? Así es. Si voy al Tíbet, que puede ser el origen de los arios, ¿debería yo, que estoy familiarizado con la historia aria, sumergirme en ella? Si no es ahora, ¿cuándo irá al Tíbet con su excelencia el presidente? Y otra vez, esa fue la razón. De todos modos, hay un concepto claro. El chico tintineante. Está bien. La guerra ha terminado y, a diferencia de la historia, no hemos hecho nada estúpido, así que llevémoslo lejos. A Hauser no parecía importarle asumir el trabajo de Himmler, y necesitaba a alguien que escuchara a un fanático de lo oculto. Cuando se difundió la noticia de que Hitler tenía previsto realizar una gira por Asia, Estados Unidos se puso nervioso. ¿Podría ser que Alemania esté intentando ampliar su influencia en el lejano oriente bajo el pretexto de una gira? En la conferencia de Washington, Hitler prometió no tocar el lejano oriente, pero Estados Unidos, inseguro de si Hitler realmente cumpliría su promesa, comenzó a reforzar la disciplina en Asia en preparación de la visita de Hitler. Por otra parte, los países asiáticos entraron en un estado de excitación al conocer la noticia de la visita de Hitler. ¿Cómo podríamos descuidar los preparativos cuando quien viene es Hitler y no cualquier otro? Dicen que Hitler se va de gira por Asia. ¿Sabes? Oiga, señor Willy. Deje de preocuparse y haga su trabajo. De cualquier manera, hubo muchas personas que perdieron el interés en el mundo exterior y se centraron en su propio trabajo. Por ejemplo, Patton. ¿Aún no? Todavía no. Hoy también. Hoy también. Patton, quien sufrió una humillante derrota en Inglaterra y tuvo que huir de regreso a los Estados Unidos, vivió inmerso en el trabajo incluso después de terminada la guerra. Para olvidar la derrota sufrida en Inglaterra, se concentró más que nunca en el trabajo y llamaba a Knight todos los días para saber cómo iba el desarrollo del tanque. Knight respondió pacientemente a las peticiones disfrazadas de preguntas de Patton que llegaban todos los días. Por fin. Por fin. Y finalmente, el nuevo tanque que tanto deseaba Patton fue revelado al mundo. En el M26 Pershing, el blindaje del casco se reforzó a 150 mm y la torreta a 190 mm, asegurando un poder de defensa superior al del Panther II. Como resultado, se instaló un nuevo motor Continental AF 1790 de 700 caballos de fuerza para soportar el aumento de peso de 50 toneladas. El nombre oficial del nuevo tanque se decidió como M46. Por fin tenemos un tanque que puede superar a Heavy. Cuando salió el nuevo tanque que tanto deseaba, lágrimas de alegría brotaron de los ojos de Patton. Ojalá este tanque hubiera existido en 1943. Además del M46, el Departamento de Artillería de los Estados Unidos creó monstruos capaces de enfrentarse uno a uno a los tanques pesados alemanes.
El tanque pesado M29 está equipado con un cañón de tanque T-53 de 120 mm a 150 mm en la parte delantera del casco, 300 mm en la parte delantera de la torreta y 200 mm en los laterales, y el obús autopropulsado M92 equipado con un obús M1 de 240 mm. ¿Pero no es demasiado pesado? Si quiero ganar contra los tanques de Harry, tengo que ser así. ¿No ha quedado claro ya que Sherman solo sería difícil de manejar contra Harry? Hubo críticas de que el tanque podría ser demasiado pesado, pero el pasado, cuando fue severamente dañado por tanques pesados de fabricación alemana, puso fin a todas las preocupaciones. El resultado de centrarse únicamente en la capacidad de transporte no condujo directamente al sacrificio de soldados de tanques. Patton, que valoraba la movilidad de los tanques más que nadie, tampoco tenía dudas de que, incluso si se sacrificaba un poco la movilidad, los tanques fuertemente blindados y de alta potencia de fuego que garantizaban una protección completa contra el fuego directo de los tanques enemigos dominarían el campo de batalla. Capítulo 318. No fueron solo las tropas terrestres las que sufrieron el derramamiento de sangre a manos del ejército alemán en Inglaterra. ¿Qué es ese bastardo? ¿Cómo puede ser tan rápido? Joder. Atrás, Harry. Se está cayendo. El cuerpo aéreo del ejército de los EU, que llegó para ayudar a Gran Bretaña, sufrió grandes daños en la batalla contra los abrumadoramente poderosos aviones alemanes. Los bombarderos fabricados en Estados Unidos eran superiores a los fabricados en Alemania, pero la historia cambió cuando se trató de los cazas. Los aviones de combate alemanes generalmente tenían un rendimiento que superaba a los fabricados en Estados Unidos, lo que pronto llevó al sacrificio de innumerables pilotos en combate real. Los aviones de Heil Z-152 y Do-335 también son rivales difíciles para Mustang y Lightning, pero cuando se trata de aviones a reacción M-262 y O-229, la brecha se hace aún más amplia. Los pilotos estadounidenses lucharon tan duro como pudieron, pero no pudieron vencer la fortaleza de los pilotos alemanes, quienes tenían habilidades desarrolladas a través de años de combate y que volaban aviones con excelente desempeño. Nunca pensé que Harry tendría un avión de combate tan excelente, ¿no somos los primeros en fabricar aviones en Estados Unidos? ¿Pero por qué tienen ellos mejores aviones de combate que nosotros? ¿Qué diablos hicieron nuestros técnicos? También deberíamos construir aviones. Estados Unidos, que había resultado gravemente dañado por la fuerza aérea alemana, apretó los dientes y comenzó a desarrollar un nuevo avión de combate. Necesitaba un avión de combate que pudiera al menos luchar en igualdad de condiciones con los aviones de combate que tenía Harry. De esa manera, incluso si la guerra estallara nuevamente, no habrá masacres unilaterales como antes. Aunque más tarde que Alemania, Estados Unidos también estaba investigando aviones a reacción como Alemania, y como resultado de invertir más presupuesto y mano de obra en ello, Estados Unidos desarrolló el P-80 Shooting Star. Aunque no pudo utilizarse en combate real debido a su tardío despliegue, fue lo suficientemente importante como para contar con un avión que pudiera luchar contra los aviones alemanes. Sin embargo, Arnold no estaba satisfecho con esto. Todavía están construyendo nuevos aviones de combate, ¿deberíamos estar satisfechos con esto? Aunque le aconsejaron retirarse debido a problemas de salud debido a una arritmia, Arnold insistió en que no tenía intención de retirarse hasta que Estados Unidos desarrollara un avión de combate superior al de Alemania. Aunque las fuerzas aéreas del ejército de Estados Unidos obtuvieron una victoria completa en la guerra contra Japón, el resultado fue exactamente lo opuesto en Europa. Esta fue una humillación sin precedentes para Arnold, y encabezó el desarrollo de aviones de combate con aún más pasión para compensar la humillación de la derrota en Europa. Como resultado del exceso de trabajo y la mala salud, Arnold murió 3 años antes de lo esperado, pero sus esfuerzos no fueron en vano. El cuerpo aéreo del ejército, al que dedicó toda su vida a fomentar, se separó del ejército y se independizó como fuerza aérea, y productos de lujo excepcionales como el F-84 Thunderjet y el F-86 Sabre pudieron surgir pronto. La Armada, incapaz de perder, también solicitó aviones a reacción y, como resultado, se desarrollaron y entregaron a la Armada el F-2H Banshee y el F-9F Panther. Se consumió una enorme cantidad de presupuesto en el proceso, pero la voz de que nunca más debíamos perder ante Alemania silenció a toda oposición. Por encima de todo, Estados Unidos tenía mucho dinero. No hay nada que el dinero no pueda hacer.
Si hay algo, es simplemente la falta de dinero. Irónicamente, el hecho de que Europa estuviera ocupada por Alemania tuvo un efecto muy positivo en el desarrollo de las armas estadounidenses. En la historia real, una enorme cantidad de dinero que se habría entregado a los países europeos como parte del Plan Marshall permaneció en Estados Unidos y se utilizó para desarrollar armas. La ironía creada por Hitler fue que lo que se consiguió a costa de perder futuros aliados fue un desarrollo más rápido que la historia original. Después de pasar la primera semana del nuevo año de 1948 en Alemania, comencé una gira de gran escala por Asia. El primer lugar lo ocupa Asia Central. Los 5 países de Asia Central estaban gobernados por la Unión Soviética, pero se independizaron gracias a Alemania, por lo que fueron muy amigables con este país. Formalmente, estos países afirman ser países neutrales, pero como las empresas alemanas ingresaron al país para extraer recursos y los ejércitos de los 5 países se originaron en las unidades orientales de la antigua Wehrmacht alemana, era seguro decir que eran países neutrales pero, de hecho, países satélites de Alemania. Recorrer los 5 países de Asia Central uno por uno resultó complicado y consumió mucho tiempo, y, sobre todo, no había ninguna razón para visitarlos por separado. Por eso reuní a líderes de 5 países en Almaty, la capital de Kazajstán. Para ser preciso, envié una carta oficial preguntando si todos podían reunirse en Almaty, e inmediatamente recibí una respuesta que decía que sí. Si no fuera por la ayuda y el apoyo de su excelencia el presidente, este lugar todavía estaría gobernado por comunistas. Los líderes de 5 países, incluido Velika y Yunkan, me prodigaron apasionadas palabras de adulación y me elogiaron por mis logros en su liberación. A pesar de ser un país títere, era una sensación extraña escuchar los halagos que proferían los presidentes decentes de un país. Me pregunté si es por eso que la gente habla de grandes poderes y grandes potencias. También les dirigí algunas palabras amables de buenos deseos y consejos, saludé a las personas que se reunieron para darme la bienvenida y luego observé la ceremonia de revisión conjunta de los ejércitos de los 5 países de Asia Central. Los ejércitos de los 5 países usaban Stahlhelms y uniformes de la Wehrmacht, pero sus tanques y aviones de combate todavía se fabricaban en la Unión Soviética. Aunque el Archer y el Bf-109 fueron entregados como un generoso regalo, la fuerza principal seguía estando compuesta por equipos de fabricación soviética, como el T-34 y el Yak-1. Aparte de Kazajstán, que limita con la Unión Soviética, estos son países que no suelen entrar en conflictos físicos con sus vecinos, por lo que no hay necesidad de preocuparse por ellos. Junto a Asia Central se encuentra la India. Habían pasado solo unos meses desde que terminó la guerra civil, por lo que se podían ver rastros de destrucción en todas partes. Como la capital se veía así, era fácil ver en qué estado se encontraban las ciudades de otras provincias. Sin embargo, los indios recibieron a los extranjeros procedentes de Alemania con gran hospitalidad. Mientras la bandera de Hakenkreuz ondeaba en cada árbol de la calle y en cada edificio, la gente rociaba polen y confeti en todas las ventanas del edificio. Oye, viene el presidente. ¡Guau! Hitler. Hitler. Después de pasar junto a la multitud que me vitoreaba, me encontré con Bose, ahora presidente de la India, y con el primer ministro Nehru. Jefe, lo conocía desde que estaba en Europa, pero este fue mi primer encuentro con Nehru. Muchas gracias por visitar la India, señor presidente. También estoy muy feliz de conocer al héroe de la India. Independientemente de su inclinación, Nehru sonrió y me estrechó la mano. Bueno, no importa dónde estés, no hay forma de que no puedas controlar tu expresión facial. Él no es tan estúpido. Sin embargo, a diferencia del jefe que estaba genuinamente feliz, la risa de Nehru parecía completamente preparada. ¿Dirías que fue un ejemplo perfecto de una sonrisa diplomática? Fue un poco molesto, pero no hasta el punto de ser incómodo. A excepción de una persona, Nehru, todos me recibieron de todo corazón. Mire las pancartas que cuelgan en la calle. Viva el Führer Adolf Hitler, el liberador de la India. O Alemania es el amigo eterno de la India, etc. Bose, Nehru y nosotros tuvimos conversaciones profundas sobre la dirección que Alemania y la India deberían tomar en el futuro. Básicamente, mi jefe y yo tendíamos a liderar la conversación, y Nehru intervenía y decía: bueno, es un buen punto, pero ¿por qué no piensas un poco más en esto? Cada vez que eso pasaba, el jefe me refutaba diciendo:
Sé lo que te preocupa, pero ya que es así, creo que es mejor seguir adelante con esta agenda, y yo lo miraba en silencio y bebía tranquilamente llamado lassi, bebida india hecha con leche de búfalo. Había visto en internet hace mucho tiempo que el lassi tenía un sabor similar al Yakult coreano, así que pensé que tendría un sabor similar, pero me sorprendió descubrir que era espeso y rico, como un batido. Resulta que hay muchos tipos diferentes de lassi. Hay algunos que se preparan con frutas y se comen como si fueran jugo, y otros que son tan fuertes como el lassi que tienes frente a ti. Hay muchos tipos diferentes. Bueno, se habló mucho, pero para resumir, sorprendentemente, no hay nada especial. Alemania y la India cooperan en muchas áreas, incluidas la económica, la militar y la política. Ese es el final. Aunque Ceilán sigue siendo una colonia británica y hay tropas británicas estacionadas allí, mientras India coopere con Alemania, la zona del sur de Asia y el Océano Índico no será diferente de nuestro hogar. Y aunque la economía todavía era pobre, tanto Bose como Nehru mostraron un fuerte entusiasmo por fortalecer el poder militar de la India. A menos que sepamos cuándo Gran Bretaña podría atacar a la India con Estados Unidos detrás de ella, se necesita una fuerza militar fuerte para proteger a la India. Eso es cierto. Por lo tanto, si Alemania ayuda a la India, India se convertirá en el aliado más fuerte de Alemania en el futuro y desempeñará un papel en la hegemonía de Alemania en Asia. Bose y Nehru consideraban muy importante fortalecer el poder militar. Habían estado librando una guerra de guerrillas contra Gran Bretaña hace apenas unos años, y como la guerra civil había terminado justo antes de eso, creían que se necesitaría una fuerza militar más fuerte que nunca para proteger al país que apenas había logrado la independencia. No os preocupéis. Las fuerzas de defensa, las mejores fuerzas armadas del mundo, no escatimarán esfuerzos para ayudar a que el ejército de la India sea el ejército de élite de Asia. Gracias, presidente. Actualmente, el único país del mundo dispuesto a vender armas a la India es Alemania. Estados Unidos no vendería armas a la India, un aliado de Alemania, y la Unión Soviética, que en la historia real era cercana a la India, colapsó. Por lo tanto, le guste o no a la India, no tiene otra opción que confiar en Alemania para desarrollar su propio ejército. Por supuesto, India es un aliado de Alemania, por lo que no tiene intención de defraudar abiertamente ni de hacer una acusación falsa. Por ahora recibiremos el apoyo de Alemania, pero en las próximas décadas seremos un actor importante en la industria de defensa alemana, por lo que debemos tratarlos bien. Después de depositar flores en las tumbas de Gandhi y Jinnah y pasar por la región de Bengala con Bose y Nehru, se dirigieron a Lhasa, la capital del Tíbet. ¡Viva el Führer Hitler! Hola Hitler. De camino al palacio de Potala, me encontré con una innumerable procesión de tibetanos que vinieron a verme. Aunque era más pequeño que la multitud acogedora que encontramos en la India, era un número significativo considerando la diferencia entre las poblaciones india y tibetana. Toda esa gente, lo que su excelencia el presidente considere correcto. El sargento de las SS Heinrich Harrer, que estaba a cargo de guiar la ruta, dijo con una sonrisa. Todas estas son personas que vinieron a ver a su excelencia el presidente. Conocimos a Arawa, el personaje real de la obra maestra cinematográfica protagonizada por Brad Pitt, una vez cuando regresó a Alemania después de escalar la cara norte del Eiger. En la historia, mientras exploraba el Himalaya indio, Arrow fue capturado y hecho prisionero por los británicos al estallar la Segunda Guerra Mundial, pero eso no sucedió aquí. Lo detuve diciendo que era peligroso. Ahora que la guerra ha terminado y la guerra civil india ha concluido, les queda hacer lo que quieran. Dijo que planea formar un equipo de expedición y partir tan pronto como termine la gira por el Tíbet. Cuando finalmente llegué, frente al palacio de Potala, el Dalai Lama y sus seguidores me estaban esperando. Entre las banderas sostenidas por la Guardia de Honor del ejército tibetano, alineadas a la izquierda y a la derecha, se veían la bandera alemana Hakenkreuz y la bandera de las SS sobre fondo negro. Bienvenido al Tíbet, presidente. El líder del Tíbet, el 14 Dalai Lama, era un anciano que se acercaba a los 90 años en el siglo XXI cuando yo vivía, pero en 1948, era solo un niño de 12 años. Me resultó un poco difícil creer que el joven que tenía frente a mí era el abuelo famoso por su amable sonrisa. Sin embargo, como alguien que ascendió a la posición de Dalai Lama a la edad de solo 4 años, tenía una adultez que era inusual para un niño de su edad. No sabes cuánto esperaba conocer al presidente. Gracias por su hospitalidad.
Conocía muchas personas sobre las que solo había leído en los libros de historia, pero la única persona que estaba viva durante mi época era el Dalai Lama, a quien ahora le estoy estrechando la mano. Tal vez por eso se sintió diferente. Incluso si muero y regreso al siglo XXI, esta persona seguirá viva. Ahora que lo pienso, escuché que uno de los pasatiempos de este tipo es mirar fotos de armas nazis alemanas de la Segunda Guerra Mundial, supongo. Desde la antigüedad, el Tíbet ha sufrido numerosas amenazas de los países vecinos, especialmente de China, quizás porque era consciente de la relación germano-china. El Dalai Lama era particularmente cauteloso al hablar de China. Como no hay chinos alrededor, puede hablar con calma sin preocuparse por los demás. Pero ahora que el presidente ha aprobado el Tíbet como país oficial, el Tíbet está completamente a salvo de amenazas extranjeras. En nombre del pueblo tibetano, le agradezco sinceramente. El presidente no solo ha salvado a Alemania, sino también al Tíbet. No solo el Dalai Lama, sino todos los tibetanos inclinaron la cabeza al unísono para mostrar respeto. Esto es un poco pesado, HMM. ¿Qué estás diciendo? Lo que he hecho por el Tíbet es solo una cosa muy pequeña. Por favor, levanta la cabeza rápidamente. Menos de 3 semanas después de que reconocí al Tíbet como país oficial, Europa, Estados Unidos, Medio Oriente, Sudamérica y Australia reconocieron al Tíbet como país oficial. Desde la perspectiva del Tíbet, que ha estado luchando por recibir el reconocimiento de la comunidad internacional, debo estar muy agradecido. Las multitudes que encontramos en el camino al Palacio de Potala lo demostraron. El Dalai Lama me expresó repetidamente su gratitud y me elogió como el protector del Tíbet. Luego me llevó con él por el palacio y se ofreció a mostrarme el palacio de Potala en detalle. Estoy agradecido, pero para ser honesto, quería descansar un poco. Como soy mayor, hay límites en cuanto a lo que puedo mover. Pero no tenía sentido decirles que dejaran de mirar a su alrededor, porque decían que me iban a devolver el favor, así que no podía decir que ya era suficiente. Líder imperial de las SS, mire eso. Ese patrón es claramente. Oh. Nunca pensé que finalmente vería esto en la vida real. No queda tiempo. Por otro lado, Himmler y Hess no mostraban signos de cansancio y disfrutaban explorando el palacio con los ojos brillantes. Hablaban entre ellos, pero hablaban tanto que no podía entenderles, aunque era evidente que hablaban alemán. ¿Es esta la actitud de un verdadero fanático? Prometí al Dalai Lama un generoso apoyo para la modernización del Tíbet. Aunque lo distribuimos al Tíbet, no lo distribuimos al Tíbet en cantidades 100% ilimitadas. El Tíbet también prometió desarrollar conjuntamente sus recursos subterráneos con Alemania para compensar a este país. Sin embargo, recordamos que en la historia real, China causó una enorme contaminación ambiental al explotar los recursos subterráneos del Tíbet, por lo que planeamos proceder con una revisión cuidadosa del desarrollo de los recursos en sí. El Dalai Lama también quería evitar contaminar el medio ambiente del Tíbet, así que cuando mencioné esto por primera vez, realmente se conmovió. De todas formas, hay muchas fuentes de recursos, por lo que no hay necesidad de centrarse en el Tíbet. Sin embargo, sería un desperdicio dárselo a otra persona, así que aplicamos la saliva primero. Al lado del Tíbet estaba China. Capítulo 319. 1 de marzo de 1948, Nankín, China. Incluso en Kazajstán, la India y el Tíbet, me encontré con multitudes de personas que acogieron con agrado mi visita. Sin embargo, al entrar en Nanjing, una gran cantidad de personas acudieron para ver al presidente alemán. Cuando regresé a Berlín después de la rendición de Francia, vi multitudes de berlineses acudiendo a verme. Las calles estaban llenas de gente, y muchos estaban preocupados por si se producía una estampida, por lo que la policía y las SS estaban sudando mientras innumerables personas acudían a la residencia presidencial. Sin embargo, en Nanjing había gente varias veces más grande que la multitud acogedora de ciudadanos que encontré en Berlín. Las calles estaban abarrotadas y no había espacio para caminar, y la gente incluso se subía a los árboles de la calle y a los postes eléctricos. Los tejados y las ventanas de los edificios estaban llenos de gente, y las calles por donde pasaban los coches estaban cubiertas de flores arrojadas por los ciudadanos de Nanjing, dando la ilusión de que uno estaba pasando por un campo de flores en lugar de una calle. Hitler. 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 Hola Hitler. Todos. El Führer Hitler ha llegado a Nanjing. Ha llegado. La gente seguía coreando mi nombre y aplaudiendo en voz alta.
El sonido era tan fuerte que me hizo hormiguear los oídos. Es una cifra realmente enorme. Me pregunto si todos los ciudadanos de Nanjing salieron a la calle. Mientras chasqueaba la lengua ante la multitud atónita, Brauchitsch, que también estaba presente, habló como si simpatizara. Este es el estado de ánimo del continente. ¿Eh? Me pregunto si China, al igual que Austria, solicitará la anexión con Alemania. Ante las palabras de Rommel, Brauchitsch y Reichenau estallaron en carcajadas. El propio Rommel se rió a carcajadas del chiste que había contado. Fue bueno que no hubiera chinos en el auto. Vaya, de verdad. ¿Qué piensa, señor? ¿Cómo se siente al estar de nuevo en Nanjing? Sí, estoy muy conmovida. John Rabe, Buda de Nanjing. Después de 10 años, regresó a la ciudad donde había salvado a 250.000 personas del ejército japonés, y su corazón estaba más emocionado que el de nadie. Un Rabe. Un Rabe. Con la bandera roja y la bandera Akenkreuz ondeando por todas partes, la gente que reconoció a Rabe gritó su nombre al unísono. No sé qué pasa en otros lugares, pero en China, especialmente aquí en Nanjing, probablemente él sea más popular que yo. Al igual que el Dalai Lama, Chiang Kai-shek me esperaba frente a la oficina presidencial con ministros y una guardia de honor. Mientras nos estrechábamos las manos, los vítores de la gente se hicieron más fuertes. La Guardia de Honor disparó un saludo y los aviones de combate del Ejército Nacional Revolucionario volaron, dibujando un patrón Akenkreuz en el cielo. Era evidente lo mucho que se había preparado China para el evento de hoy. Bienvenido a China, señor presidente. ¿Sabe cuánto tiempo ha estado esperando todo el pueblo chino que llegara este día? Nadie sabrá cuánto tiempo he esperado yo también por este día. Ja ja ja. Ha pasado un tiempo, Mariscal Falkenhausen. ¿Hasta ahora te ha ido bien? Por supuesto, señor presidente. Después de un breve saludo con Chiang Kai-shek y Falkenhausen, subí al podio para pronunciar un discurso a los ciudadanos de Nanjing que se habían reunido para verme. A pesar de que simplemente me acerqué al estrado de solidaridad y me paré frente al micrófono, un sinfín de nuevas ovaciones salieron de las bocas de la gente. Es un placer conocerlos, queridos ciudadanos de Nanjing. El Führer alemán Adolf Hitler los saluda. Oh. Las voces eran tan fuertes que tardaron casi 3 minutos en pronunciar la siguiente palabra. En el pasado, China sufrió penurias y humillaciones indescriptibles, al igual que Alemania. Los aplausos fueron disminuyendo poco a poco y la gente empezó a escuchar mis palabras y mis gestos. Mientras 3 millones de ciudadanos de Nanjing me miraban, mis palabras resonaron por toda Nanjing a través de micrófonos y altavoces. Nanjing fue herida. Nanjing fue destruida. Nanjing fue torturada. Pero Nanjing fue liberada. No hay palabras que puedan describir las dificultades que habéis atravesado, pero las superasteis todas y con vuestras propias manos expulsasteis a los enemigos extranjeros y reconstruisteis vuestra ciudad destruida. En nombre de Alemania, saludo las luchas y los esfuerzos de los ciudadanos de Nanjing y aquí hay un hombre que deberíais conocer. Su nombre es John Rabe. Como orgulloso ciudadano alemán y nacionalsocialista, fue un hombre justo que tuvo el coraje de proteger vidas preciosas de la injusticia cuando el ejército japonés quemó, destruyó y torturó Nanjing. Cuando me alejé del podio para dejarle lugar a Rabe, él subió al podio con una expresión perpleja. Oye, este es John Rabe. Mientras hablaba por el micrófono, el volcán entró en erupción. Como la lava hirviendo, el calor de la gente no se enfriaría. Chiang Kai-shek, quien emergió como el gobernante indiscutible de las llanuras centrales, ha estado de muy mal humor últimamente. El Tíbet ha sido parte de China desde la antigüedad. Aunque no tuvo otra opción que aprovechar el caos para separarse de China, formalmente el Tíbet seguía siendo territorio chino. Aunque no tenía intención de quitarles la autonomía a los tibetanos, Chiang Kai-shek estaba pensando en algún día anexar nuevamente el Tíbet como parte de la Gran China. Gran Bretaña, Japón y la Unión Soviética, todos ellos intentaron anexarse el Tíbet, pero fracasaron. ¿Quién puede atreverse entonces a detener a China? Los estadounidenses están demasiado ocupados manteniendo a Alemania bajo control y no prestan mucha atención a lo que China está haciendo en el Tíbet. Sin embargo, la historia cambió cuando Alemania reconoció al Tíbet como país oficial. Aunque pudo haber sido un cambio de opinión, Hitler aceptó la solicitud del Tíbet de reconocerlo como país oficial.
Tan pronto como se perdió la aprobación de Alemania, Europa y los países miembros de la Alianza del Eje reconocieron al Tíbet como país oficial. Luego, Estados Unidos, la Commonwealth y los países sudamericanos también reconocieron al Tíbet como país, como si no pudieran ser derrotados. El plan de Chiang Kai-shek de anexar el Tíbet fracasó incluso antes de que pudieran celebrarse discusiones detalladas. Lo que fue aún más desgarrador fue que no pude quejarme con nadie ni mostrar mi insatisfacción con Alemania. ¿Qué clase de país es Alemania? ¿No es China una superpotencia mundial que está a la altura de Estados Unidos y es el segundo país que apoya a China después de Estados Unidos? En la actualidad, las relaciones entre Alemania y China son indescriptiblemente buenas, pero, ¿es realmente necesario causar problemas en las relaciones entre Alemania y China debido a la cuestión del reconocimiento del Tíbet? Si lo haces, todos a tu alrededor te llamarán loco. Por lo tanto, Chiang Kai-shek ni siquiera pudo mencionar la cuestión del Tíbet y tuvo que sufrir internamente. China debe volver a ser grande. Para ser grande aquí, China debe recuperar su antiguo territorio que perdió durante años de vergüenza. Fue por esa misma razón que Chiang Kai-shek le planteó el tema de Mongolia a Hitler. Mongolia ha sido una potencia de China desde la antigüedad. Bueno. Sollozando. Hitler respondió brevemente y bebió té. Aunque no esperaba especialmente una respuesta positiva, Chiang Kai-shek se sintió un poco desanimado por la seca respuesta de Hitler. Sin embargo, continuó hablando sin parar. Luego los malditos rusos invadieron Mongolia, la separaron y la convirtieron en su propio estado títere. Los imperialistas desaparecieron en la historia, y también los comunistas que los siguieron. Hitler no reaccionó de ninguna manera, pero ni siquiera intentó cambiar el tema de conversación. Chiang Kai-shek, que interpretó esto como una señal para continuar, reveló sus verdaderas intenciones. Mongolia debería volver a ser territorio chino. ¿Pretendes invadir Mongolia? Chiang Kai-shek asintió y esperó la respuesta de Hitler. ¿Cómo reaccionará Hitler? Si es algo que el presidente ha decidido, no creo que me corresponda discutirlo. ¿Podemos considerar esas palabras como un consentimiento a la invasión mongola? Está bien pensar eso. El rostro de Chiang Kai-shek se iluminó, como era de esperar. Pensó que Hitler entendería lo que decía. Creía que alguien que odiaba al Partido Comunista más que nadie y clamaba por su destrucción entendería lo que decía. ¿Hemos discutido esto con Estados Unidos? Todavía no. Este hecho aún no ha sido informado a los Estados Unidos. ¿Qué más puede salir de la boca de los arrogantes yanquis que preguntar si se están preparando para otra guerra cuando ya están ocupados recuperándose de los daños causados por la guerra? Mientras se reparaban los daños de la posguerra con la ayuda de Estados Unidos, Chiang Kai-shek no tuvo más remedio que vigilar a Estados Unidos, por lo que siguió manteniendo en secreto sus ambiciones para Mongolia. Alemania mantendrá una completa neutralidad ante la invasión china de Mongolia. Pero no sé cómo reaccionará Estados Unidos. Vaya. Hitler tomó otro sorbo de té y continuó su discurso. Por mucho que Estados Unidos mantenga su neutralidad, el Ejército Rojo permanece. Estados Unidos también era un problema, pero el mayor obstáculo seguía siendo la Unión Soviética. Todo el mundo sabe que Mongolia es un estado títere de la Unión Soviética, pero ¿se quedará la Unión Soviética sentada de brazos cruzados mientras su propio estado títere es atacado? Al igual que Hitler, Chiang Kai-shek sabía que la Unión Soviética intervendría si China atacaba a Mongolia, pero tenía ideas diferentes a las de Hitler. Por supuesto que lo sé. Pero no te preocupes. El ejército soviético ya no puede ser un gran oponente de China. Hitler parecía avergonzado por primera vez desde que comenzó la reunión. Chiang Kai-shek esperó en silencio la réplica de Hitler. Me siento ofendido, pero no creo que la Unión Soviética sea un adversario al que se deba despreciar. Aunque perdió la guerra, la Unión Soviética todavía tiene un ejército de 5 millones de personas, armado con miles de tanques, aviones de combate y decenas de miles de cañones. Pero muchas de esas tropas, equipos y suministros están desplegados a lo largo de los montes Urales. Chiang Kai-shek no ignoraba que aproximadamente el 80% de las tropas soviéticas estaban desplegadas en los montes Urales y en la frontera de la recién independizada nación de Kazajstán en preparación para una nueva invasión de Alemania. El ejército soviético ciertamente no es un oponente que se pueda tomar a la ligera, pero el ejército mongol sin el ejército soviético no es rival para el ejército nacional revolucionario.
El Ejército Nacional Revolucionario, que no era más que un grupo de gente variopinto, es ahora cosa del pasado. Después de 7 años de guerra y con el apoyo de Alemania y Estados Unidos, el Ejército Nacional Revolucionario renació como el ejército más fuerte de Asia en nombre y en realidad. Incluso si China invadiera Mongolia, la Unión Soviética no podría moverse porque está ocupada manteniendo a raya a Alemania. Como mucho, enviará unas pocas divisiones. Se trata de una división de tercera clase formada por niños soldados y ancianos. Chiang Kai-shek sabía por el informe de Paoli que la cifra de 5 millones era el resultado de incluir divisiones que contenían un gran número de niños soldados y viejos soldados. Era obvio que los ejércitos soviético y mongol, compuestos por medio bebés, no serían rival para las divisiones de élite del Ejército Nacional Revolucionario entrenadas al estilo alemán. Si la Unión Soviética reúne a todo su ejército para tomar Ulan Bator y anunciar la anexión de Mongolia. Chiang Kai-shek ya tenía en mente una estrategia ganadora. No se puede decir que no haya variables, pero si no es ahora, nunca se sabe cuándo se presentará una oportunidad así. Para anexar Mongolia, ahora era el momento adecuado, ya que la Unión Soviética aún no se había recuperado completamente del daño de la guerra. Aunque no se lo dijo a Hitler, los objetivos de Chiang Kai-shek no se detuvieron en Mongolia después de completar la anexión de Mongolia, también planeó algún día anexar la región exterior de Manchuria como territorio chino. A diferencia de Mongolia, Manchuria exterior era territorio soviético, por lo que la Unión Soviética resistiría con más fuerza que nunca, pero al final se doblegaría ante el poder de la popularización y admitiría la derrota. Estados Unidos gobierna América, Oceanía y el Pacífico Sur, Alemania gobierna Europa, Oriente Medio y la India, y China gobierna Asia y el Pacífico Occidental. Un mundo pacífico donde las tres superpotencias, Estados Unidos, Alemania y China, gobiernan el mundo y los países débiles cumplen con el nuevo orden. Este era el plan de Chiang Kai-shek. Mi mente estaba corriendo todo el camino de regreso a mi alojamiento después de la reunión. Una repentina invasión mongola. ¿Por qué? Como no puedo ver dentro de la mente de Chiang Kai-shek, solo puedo adivinar, pero vi en internet hace mucho tiempo que Chiang Kai-shek, que creía en el sinocentrismo, dijo una vez que todos los antiguos territorios de China deberían ser recuperados. De hecho, hasta 2012, Taiwán consideraba que toda China y Mongolia eran sus territorios no recuperados. Sin embargo, desde que Alemania reconoció al Tíbet como país oficial y estableció diversas relaciones de cooperación con el Tíbet, incluso si quieres comer el Tíbet, no puedes. Ignorar esto e invadir el Tíbet equivale a declarar abiertamente que no nos prestarán atención, pero Chiang Kai-shek no es una persona que llegue tan lejos. Por lo tanto, como ya no pueden comer Tíbet, es posible que estén apuntando a Mongolia al decir que comen pollo en lugar de faisán. O tal vez hayan pensado que, incluso si renunciaran a Tíbet, debían comer Mongolia. Independientemente de lo que fuera real, parecía claro que estaba decidido a anexar Mongolia. En la historia real, hubo un momento en que Mongolia ni siquiera fue considerada debido a la guerra con el Partido Comunista, pero aquí el Partido Comunista chino fue destruido hace mucho tiempo. Ahora que tengo algo de tiempo libre, no es descabellado decidir recuperar poco a poco el territorio no recuperado. Incluso la Unión Soviética, que sería el mayor obstáculo para la anexión de Mongolia, pensaría que era una lucha que no tenían más opción que ganar, ya que apenas sobrevivían después de ser divididos en dos. Como dijo Chiang Kai-shek, si China está planeando invadir Mongolia, ahora es el momento adecuado. Sin embargo, me resultó difícil estar de acuerdo con la opinión de Chiang Kai-shek. Lo que le pase a Mongolia no es asunto mío. No es un país cuyos intereses estén directamente entrelazados con los de Alemania, sino un país que actúa como un títere de la Unión Soviética, así que ¿qué importa si se derrumba o no? El problema es que la situación en China no es tan buena en este momento. Aunque han pasado casi 4 años desde el fin de la guerra, China aún no se ha recuperado del todo de los daños causados por ella. Incluso en las zonas rurales, cada vez más personas mueren de hambre por falta de alimentos, y no hay señales de que la corrupción del Kuomintang se esté resolviendo. No es visible. Sin embargo, en la historia real, Chiang Kai-shek, quien huyó a Taiwán después de perder la guerra civil china, llevó a cabo importantes reformas, diciendo que no repetiría los fracasos anteriores, resolviendo el problema de la corrupción y sentando las bases para que Taiwán se convirtiera en una potencia económica, pero la guerra civil china en sí no ocurrió aquí. Como no hay voluntad para resolver la corrupción, no hay voluntad.
Por último, los caudillos de Chiang Kai-shek también juegan por separado. Al menos lograron unificarse durante la guerra chino-japonesa, pero realmente los caudillos responderán a la arriesgada apuesta de una invasión mongola ahora que la guerra chino-japonesa ha terminado. ¿Por qué seguimos intentando tomar el camino difícil en lugar de tomar el camino fácil? ¿Qué demonios es ese maldito territorio? Capítulo 320. Durante mi estancia en China, me encontré con Chiang Kai-shek unas 3 veces más. Cuando le mencioné de pasada la invasión mongola a Chiang Kai-shek argumentó firmemente que Mongolia era territorio chino y que debía ser arrebatado a la Unión Soviética. En ese momento, quedó claro. Chiang Kai-shek realmente tenía la intención de invadir Mongolia. Como su voluntad era tan fuerte, no tenía nada más que decir. Bueno, supongo que lo resolverá por sí solo. Dejen que China se ocupe de sus propios asuntos y yo tendré que hacer lo mío. ¿Qué piensan tus enemigos? Aún así, me sentía incómodo por dentro, así que cuando estuve solo con Falkenhausen, le pregunté qué pensaba sobre el plan de Chiang Kai-shek. Parecía que Falkenhausen estaba preocupado por lo mismo que yo, mientras se ajustaba las gafas y dejaba escapar un suave suspiro. Para ser sincero, me preocupa que el presidente Chiang Kai-shek pueda estar haciendo un juicio un tanto apresurado. Como era de esperar. ¿Has probado la persuasión? También traté de disuadirlo diciéndole que ahora no era el momento, pero, dijo que si no ahora, ¿cuándo lograría su gran obra? Falkenhausen sabe también que el ejército soviético no es un adversario con el que se pueda jugar y que el ejército nacional revolucionario no está en condiciones de enfrentarse al ejército soviético. Sabía que el presidente Chiang Kai-shek escucha a sus enemigos aunque no escuche a los demás. Si dijera algo así, sería obvio sin necesidad de preguntar. ¿Qué piensa hacer, señor presidente, si China ataca a Mongolia? Por supuesto que no hay que quedarse quieto. No hay necesidad de más guerra en Alemania. Chiang Kai-shek puede querer que lo apoyemos o que mantenga la atención de la Unión Soviética iniciando un conflicto en los montes Urales, pero tengo la intención de permanecer neutral incondicionalmente. Según el sentido común, eso es correcto. ¿Qué tenemos que ver con que China se coma a Mongolia? Si nos movemos, Estados Unidos se moverá de inmediato. Ya nos prometimos mutuamente en Washington no invadir territorio ajeno, pero ¿es Alemania la primera en romper eso? ¿Estados Unidos escuchará lo que diga Alemania en el futuro? Falkenhausen, que notó que Chiang Kai-shek no estaba dispuesto a renunciar a la invasión de los mongoles, propuso hacerlo después de tomar el control completo de los caudillos y resolver el problema de la corrupción que estaba desenfrenada en todo el Kuomintang, pero Chiang Kai-shek también se mostró obstinado en esto. Cuando se resuelvan todos los problemas, será demasiado tarde. En primer lugar, la prioridad urgente es recuperar primero la patria china. ¿Tiene intención de permanecer en China? No puedo irme a Alemania porque China todavía me quiere. Supongo que tendré que quedarme por un tiempo. Jeje. A petición de Chiang Kai-shek, Falkenhausen decidió permanecer en China. Incluso el obstinado Chiang Kai-shek pensó que China todavía necesitaba a Falkenhausen y le pidió fervientemente a Falkenhausen, quien estaba considerando retirarse, que permaneciera en China al menos hasta que se completara la conquista mongola. Falkenhausen aceptó la petición y decidió quedarse en China. ¿Qué puedo decir si dice que seguirá en China? Hay que dejarlo en manos de las propias creencias. Entiendo. Cuando regrese a Alemania esta vez, enviaré nuevo personal para ayudar al mariscal. Gracias, señor presidente. Durante mi estancia en China no fueron solo reuniones que me provocaron dolor de cabeza. Como llegué a China después de mucho tiempo, viajé mucho para divertirme. He estado en la Gran Muralla China, las grutas de Longmen, la ciudad prohibida y el Palacio de Verano. También he estado en la famosa plaza de Tiananmen. En Tiananmen, había un retrato del tamaño de un portal de Chiang Kai-shek colgado. Cuando pienso en Tiananmen, solo pienso en la escena con el retrato de Mao Zedong colgado, pero cuando vi Tiananmen con el retrato de Chiang Kai-shek colgado, me sentí extraño. Brindemos por la eterna amistad entre Alemania y China. Ja, ja, ja. Victoria. Chiang Kai-shek me ofrecía todos los días una gran cena, ya que venía de la lejana Alemania. Quizás porque querían enfatizar que se trataba de China, no de Europa, el salón de banquetes estaba lleno de platos chinos.
Falkenhausen, que vivió mucho tiempo en China, usaba los palillos con destreza y comía, pero Ribbentrop, Brauchitsch, Reichenau y Rommel eran alimentos desconocidos que nunca había visto antes, por lo que comía principalmente platos alemanes familiares. Parecen no tener ningún sabor. Fue un momento divertido para mí, que nací en Corea en el siglo XXI y me acostumbré a la comida china. En Alemania puedes comer muchos de los platos que quieras, pero aún así no son tan buenos como los platos que preparan los lugareños en el continente. En particular, me concentré en comer platos como bulldog y pato pequinés porque eran difíciles de encontrar incluso en Alemania. Como estamos en Nanjing, el pato de Nanjing es más famoso que el pato de Pekín, y ambos estaban en la mesa, pero el pato de Pekín se adaptaba más a mi gusto. El pato Nanking es bastante delicioso, pero como el pato se hierve en agua salada, tiene un sabor más aburrido que el pato Pekín y, sobre todo, no es un plato tan especial, por eso no lo uso tan a menudo. No, ¿sabes siquiera que el Führer Hitler puede comer pato pequinés? Mientras yo enrollaba hábilmente los panqueques con piel de pato, pepino rallado y carne magra y los comía, Chiang Kai-shek preguntó con curiosidad. Otros alemanes solo comen la piel y la carne, pero parece muy sorprendente que coman panqueques de arroz solos con pepinos en rodajas. Como coreano, sería como ver a una persona blanca o negra comer un wrap de lechuga. Recuerdo que me quedé muy sorprendido al ver a soldados estadounidenses jugando al watu durante un entrenamiento conjunto entre la República de Corea y Estados Unidos. ¿Lo has probado alguna vez antes? No, esta es mi primera vez. Es así. Me pareció tan familiar que pensé que lo habías probado algunas veces. Incluso cuando estuve en Corea, nunca comí pato pequinés, porque no suele ser caro. Aún así, había visto una escena en la televisión en la que comía pato pequinés, así que seguí lo que recordaba y parece que era la norma. Mientras tomábamos té después de la comida, Chiang Kai-shek me hizo un gesto sutil de que necesitábamos la ayuda de Alemania. Estados Unidos está proporcionando una enorme ayuda a China incluso después de la guerra para mantenerla de su lado, pero solo está proporcionando materiales no destinados al combate, como alimentos, combustible y medicinas. Chiang Kai-shek, que estaba considerando conquistar Mongolia, preguntó si también podía dar armas a Estados Unidos, pero la respuesta que recibió fue porque era necesario. Estados Unidos, que desconocía el plan de Chiang Kai-shek, no sintió la necesidad de darle más armas a China, y en realidad tenía razón. ¿Qué razón tiene China para hacer la guerra? Si el Partido Comunista hubiera estado vivo, seguramente habría distribuido armas, pero el Partido Comunista chino fue destruido hace mucho tiempo. Por lo tanto, Estados Unidos no tenía ninguna razón ni necesidad de dar armas a China. ¿No quedan todavía en China muchas armas entregadas por Estados Unidos? Aunque su rendimiento es mediocre, tengo entendido que hay bastantes armas abandonadas por el ejército japonés. Así es. Sin embargo, es muy difícil convertir al Ejército Nacional Revolucionario en una potencia mundial como esta. Es una pena, pero China aún no tiene la capacidad de desarrollar sus propias armas, por lo tanto, sería bueno que Alemania vendiera algunas armas. Jejeje. Fue realmente repugnante que, aunque sabía eso, no podía renunciar a conquistar Mongolia. Es como un amigo que solo sabe una cosa pero no sabe la otra. Aún así, respondí que lo consideraría positivamente porque era una propuesta que no tenía nada que perder desde la perspectiva de Alemania. Es obvio lo que harán con las armas importadas de Alemania, pero si Alemania monopoliza el desarrollo de armas de China en el futuro, podrá obtener enormes beneficios económicos. Me preocupa un poco que Estados Unidos nos pregunte si instigamos la invasión de Mongolia, pero si nos acusan de solo vender armas y de no saber nada al respecto, Estados Unidos tampoco puede hacer nada. Aunque parezca sospechoso, no harán algo loco como iniciar una guerra solo por Mongolia. Al salir de China se utilizó un buque de guerra en lugar de un avión privado. Esto se debe a que Leder argumentó firmemente que esta oportunidad debería aprovecharse para mostrar el poder de la Armada alemana en Asia. Aunque dijo que no había por qué preocuparse, envió el acorazado Bismarck y las fragatas a China. ¿Pero no te parece mucho más digno viajar en un acorazado que en un avión privado? Así es. Creo que bajar de un acorazado mejorará tu dignidad más que bajar de una pista de aterrizaje. ¿Entonces qué? De hecho, desde la perspectiva de los espectadores, el acorazado es mucho más interesante de ver que el avión de transporte, y será recordado durante mucho tiempo.
Como era imposible enviar de regreso un acorazado que ya había llegado a China, abordamos el acorazado sin decir nada. Te llevaremos con seguridad para garantizarte un viaje confortable. Lindemann, a quien conocí después de mucho tiempo, había sido ascendido a vicealmirante sin que yo lo hubiera visto antes. Era el oficial de mayor rango de la Armada y sería responsable del resto del viaje. No sé si tomé la habitación del almirante sin ningún motivo. ¿Qué estás diciendo? No sé si la sala es demasiado estrecha e incómoda para que la utilice su excelencia el presidente, ya no te halago más. Una vez pasé más de un mes en una zanja llena de barro y agua fangosa, pero esto es un hotel. Pero eso fue hace 30 años. El Bismarck, acompañado de fragatas, partió del puerto de Shanghái hacia el destino final de este viaje. Cuando Japón declaró su rendición incondicional el 25 de junio de 1944, Corea, que había estado bajo ocupación japonesa durante 35 años, fue finalmente liberada. El día de la rendición, cuando la transmisión ceremonial del emperador resonó en todo Japón continental y Asia, Corea estaba en silencio. El hecho de que el gobierno de 35 años de Japón terminara de la noche a la mañana parecía un asunto extraño para los coreanos. Sospechando que podría ser una estratagema de Japón para eliminar a los elementos subversivos y ansiosos de que Japón pudiera hacer algo después de perder la guerra, la gente continuó con su vida diaria como de costumbre. Sin embargo, un día después, gritos de independencia resonaron en toda la península de Corea. ¡Viva la independencia de Corea! ¡Viva la independencia! Por fin, por fin. Todos, independientemente de su género o edad, estaban realmente felices por la liberación tan esperada. Los activistas independentistas que habían sido capturados también fueron liberados, y los oficiales de policía y la policía militar, que siempre estaban de muy buen humor, ahora estaban ocupados observando al pueblo colonial al que habían menospreciado. La liberación realmente ha llegado, no puedo creer que pueda haber la liberación en mi vida, incluso los policías que no sabían lo alto que estaba el cielo quedaron atónitos. Entonces, quiero decir, Gogo es realmente refrescante por dentro. Tras la declaración de rendición de Japón, las tropas estadounidenses estacionadas en la península de Corea para desarmar al ejército japonés apoyaron el establecimiento de un nuevo gobierno coreano de acuerdo con la política de la Casa Blanca. En la historia, la Unión Soviética, que dividió y ocupó la península de Corea junto con los Estados Unidos, se derrumbó antes que Japón, por lo que la ocupación de toda la península de Corea dependía exclusivamente de los Estados Unidos. Naturalmente, la posición de los activistas independentistas activos en los Estados Unidos en el nuevo gobierno de la República de Corea estaba destinada a aumentar. No hubo tal cosa. Fue por esta razón que Syngman Rhee, quien estuvo activo en los Estados Unidos y jugó un papel en informar al gobierno estadounidense sobre la opinión pública sobre la independencia de Corea, se convirtió en el primer presidente de Corea en los Estados Unidos. El hecho de que no haya figuras famosas que lo superen en su país o en el extranjero, de izquierda o de derecha, también jugó un papel importante en su elección a la presidencia. Oh, Won Ami-gun. ¿Por qué estás tan molesto estos días? Kim Woo, quien dirigió el gobierno provisional en Chongqing, China y se convirtió en vicepresidente de la República de Corea establecida después de la liberación, preguntó vagamente. En respuesta a la pregunta de Kim Woo, Syngman Rhee dejó de llevarse el yakgwa a la boca y suspiró inmediatamente. Mira, Baekbeon. Sigo pensando que no es correcto traer a Hitler a este país. Syngman Rhee, que estudió en el extranjero en Estados Unidos y trabajó principalmente en ese país durante el período colonial japonés, nunca pudo ver con buenos ojos a la Alemania nazi, que estaba en una posición exactamente opuesta a la de Estados Unidos e incluso había librado una guerra con este país. Kim Woo inclinó la cabeza como si no pudiera entender a Syngman Rhee. ¿Por qué piensas eso? No es normal que un tipo tan grande como Hitler venga. Más bien, ¿no deberíamos estar felices de que la atención del mundo se centre en Corea? Cuando Hitler anunció su visita a Corea, el país se sumió en un crisol de excitación. El presidente de los Estados Unidos nunca ha estado en Corea, y el Führer alemán Hitler, que no es de otro país, viene a Corea. ¿Quién es Hitler? No es un profeta que se hizo famoso en todo el mundo gracias a Mein Kampf y un conquistador que logró unificar Europa, algo que nadie más en la historia de la humanidad ha logrado jamás. Incluso si no sabes dónde queda Alemania, Hitler era una figura tan conocida en Corea que nadie sabe su nombre.
Así que visita un país pequeño y anodino que acaba de independizarse. Tan pronto como se conoció la noticia de que Hitler venía a Corea, Corea comenzó a prepararse para darle la bienvenida a Hitler. Sin embargo, aunque la solicitud de Hitler de visitar Corea fue aprobada, una parte de Syngman Rhee todavía se sentía incómoda. ¿Haces esto porque quieres a Estados Unidos? Kim Woo, que conocía bien las tendencias de Syngman Rhee, insinuó. La reticencia secreta de Syngman Rhee a permitir que Hitler visitara Corea también se debía a los Estados Unidos. Syngman Rhee, que trabajaba en los Estados Unidos y quiere crear una pequeña América en el lejano oriente utilizando a los Estados Unidos como modelo a seguir, podría ser visto con extrañeza por la visita de Hitler a los Estados Unidos. Me preocupé. Estados Unidos no puso ningún freno a la visita de Hitler a Corea, pero estaba claro que seguiría de cerca la administración de Syngman Rhee en el futuro. Fue una situación embarazosa para Syngman Rhee, que dependía en gran medida de los materiales de ayuda enviados por Estados Unidos, ya que las finanzas del país no eran suficientes. Como les decimos mis hermanas y yo, el país del que siempre debemos estar cerca es Estados Unidos. El camino que tome Estados Unidos es el camino que debe tomar Corea. No hay problema. ¿Quién en este país podría discutir eso? Así es. Cáncer. Los comunistas que creían que la Unión Soviética, no los Estados Unidos, debía ser el modelo a seguir para una Joseon independiente habían perdido hacía tiempo su poder en la Corea liberada. Como la Unión Soviética y Japón mantenían una relación estrecha, Japón redujo el nivel de represión contra los comunistas en la era colonial Joseon, pero, paradójicamente, esto llevó a que los comunistas perdieran apoyo. Cuando la Unión Soviética, que pensaba que estaba luchando por la liberación y la libertad de los pueblos del mundo, se unió al opresor imperialista Japón, los comunistas que creían que la Unión Soviética derrotaría a Japón y liberaría a Joseon se quedaron conmocionados. Naturalmente, el sentimiento público abandonó el Partido Comunista y se centró en Estados Unidos, que estaba en guerra con Japón, y en Syngman Rhee, que contaba con el apoyo de Estados Unidos. Pero hay una cosa que no puedo entender. ¿Qué es eso? ¿Por qué Hitler quiere venir a Corea? Syngman Rhee no podía entender por qué un gran hombre como Hitler vendría a este país pequeño e insignificante. ¿No es porque la primera dama era del mismo país que Hitler? La esposa de Syngman Rhee, Francesca Donner, era de Austria, como Hitler. Por lo tanto, circulaba una broma de que el motivo de la visita de Hitler a Corea era porque sentía un sentimiento de parentesco con la primera dama porque ella era del mismo país. Oye, hombre, no digas nada que no tenga sentido. Una vez hice una broma, pero todavía lo haces con cara seria. Fin del capítulo 320.